Increíble revelación, millonario y su hija muda descubren un poderoso lenguaje oculto en un café. Don Alejandro, con su traje perfectamente entallado y su mirada cansada, miraba por la ventana de la lujosa oficina que había construido ladrillo a ladrillo, café a café. El aroma del grano recién tostado lo había seguido toda su vida, pero hoy no era suficiente. La imagen de su esposa, en un rincón de su mente, lo perseguía como un eco distante. La soledad se sentía cada vez más abrumadora en un hogar donde el murmullo de la conversación había sido reemplazado por el desolador silencio de una relación rota con Valeria, su única hija. Desde que la pequeña nació, el mundo se había construido en torno a la limitación que representaba su mutismo. La conexión que había soñado como padre se convirtió en un abismo de incomunicación, donde las palabras escapaban y se perdían en el aire. Y el vacío en su pecho se amplificaba con cada intento fallido de acercarse a ella. ¿Cómo podía llenar ese vacío? Su mente revoloteaba en un mundo de cómo debería ser mientras la angustia se enredaba con cada pensamiento. Un nudo en la garganta le recordaba que nada era suficiente. Un viernes gris y melancólico, decidió romper la rutina. Con una determinación temblorosa, se dirigió hacia un café pintoresco que antaño había sido testigo de charlas y risas. Pero había algo más, un aire de libertad en aquel lugar que él había olvidado. Valeria, al entrar, iluminó el espacio con su presencia. Sin embargo, la alegría de la joven se contraponía a la marea de incertidumbre que invadía a don Alejandro. Aquel café, un rincón vibrante de creatividad y arte, parecía un universo ajeno a la solemne vida que había diseñado con tantas reglas. Mientras ella interactuaba con un grupo de artistas, él sintió un escalofrío de incomodidad. ¿Qué sabía él del arte? Su mente estaba llena de prejuicios. Para él, el arte era un lujo, no un camino hacia el éxito. La incomunicación entre ellos crecía como un monstruo en la oscuridad. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se cuestionaba encerrado en su propio laberinto de inseguridad. Mientras Valeria comenzaba a descubrir una forma de expresión llena de color, don Alejandro se preguntaba si en realidad estaba haciendo lo correcto al intentar acercarse a ese mundo desconocido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión comenzó a pesarlo, cada susurro de duda taladraba su mente. Al día siguiente, la gala de arte sería su siguiente paso, un intento desesperado de encajar a Valeria en un molde que él creía ideal para ella. Sin embargo, ese esfuerzo parecía más una travesura que una solución. En su corazón, la angustia crecía cada vez más mientras imaginaba a su hija en un lugar donde sentiría la distancia, la superficialidad de las interacciones vacías. La opulencia lo asfixiaba, un constante recordatorio de que su hija sería vista, pero no comprendida. La imagen de Valeria sobre el escenario, su rostro marcado por la ansiedad e incertidumbre, le provocaba un nudo en el estómago. ¿Qué he hecho?, se preguntaba con desesperación. En un instante, la gala se transformó en una jaula, el brillo de los trajes elegantes no hacía más que intensificar sus inseguridades. Valeria había estado esperando ser vista, y en medio de todo, había un espacio donde las miradas eran curiosas, pero la comprensión parecía un lujo reservado para unos pocos. La presión aumentaba, y la mirada de su hija se encontraba con la suya. En ese intercambio de expresiones, don Alejandro supo que la vida que le había tejido a su alrededor, llena de café y riqueza, podía no ser suficiente. La pregunta que flotaba en el aire se manifestaba en un grito silencioso: ¿qué pasará ahora? Ambos estaban al borde del abismo. ¿Podrán deshacer el nudo de años de silencio y redescubrir el amor que parece tan alejado? La incertidumbre se cernía sobre ellos, y el aroma del café se espesaba, convirtiéndose en un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Las luces de la gala centelleaban como estrellas distantes, y el corazón de don Alejandro latía con la misma intensidad que nunca había sentido.
Se aferraba a la idea de que lograría conectar con Valeria, de que la gala sería el puente que ambos necesitaban para cruzar ese abismo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, se sentía cada vez más un extraño en un mundo que parecía no tener cabida para él ni para los sentimientos de su hija. Cada conversación que lo rodeaba era un susurro inaudible, lleno de sonrisas fingidas y miradas superficiales. Se preguntaba si alguna vez había sido parte de ese grupo, si alguna vez había podido entender verdaderamente las pasiones que lo movían. Lo que antes había visto como éxito y prestigio ahora se había transformado en una prisión dorada, un entorno que no solo le anulaba la voz, sino que amenazaba con satisfacer únicamente sus expectativas. Valeria, a su lado, estaba atrapada entre el deseo de ser comprendida y la presión de ser como su padre quería que fuera. Ella se movía entre los invitados, pero lo hizo con una inquietante fragilidad. Don Alejandro sintió un vacío en su interior al contemplar lo que parecía ser su lucha. Esta realidad, más vulnerable que el lujo que lo rodeaba, comenzó a calar hondo en él. Las experiencias estéticas que tanto él menospreciaba eran, en realidad, una forma de vida, una forma de comunicación que Valeria había abrazado sin su consentimiento. El momento culminante llegó cuando un artista de la galería comenzó a hablar sobre la esencia de crear sin restricciones, sobre la salvación que encontraba en cada trazo y color. El artista enfatizaba que el arte no se trata solo de ser visto, sino de ser sentido. Don Alejandro, sentado en un rincón alejado de la multitud, sintió un estremecimiento. Era como si cada palabra lo interpelara directamente, como un espejo que reflejaba su propia incapacidad para ver a su hija en su totalidad. ¿Qué miedo me detiene?, se cuestionó al escuchar al artista. Esa pregunta resonó en su mente, como una campana que marcaba el inicio de una profunda autoevaluación. Se dio cuenta de que sus propios prejuicios sobre el arte, pensamientos que había creído firmes, eran en realidad barreras que él mismo había levantado, perecederas en comparación con la autenticidad de su relación con Valeria. La espontaneidad con la que su hija había comenzado a relacionarse con el mundo era algo que él había ignorado. El flujo emocional de ella, su expresión desenfrenada a través del arte, era todo lo que anhelaba como padre, una forma de conexión más allá de las palabras. Don Alejandro decidió que no podía permanecer más tiempo cautivo de su propia prisión de expectativas. Tenía que permitir que su hija brillara en su propio universo. En un instante, la claridad se hizo evidente. Necesitaba acercarse a ella de una manera que nunca había considerado. Volviendo a mirar esos rostros familiares en la gala, decidió que tenía que dar un paso, ese primer paso que podría transformar su relación. Mientras se movía hacia Valeria, el temblor en sus manos se desvaneció y una determinación silenciosa brotó en su pecho. Pretendía preguntarle sobre su arte, sobre lo que significaba para ella, y cómo podía ser parte de ese mundo que le era tan ajeno. Al llegar frente a ella, pudo ver la chispa de sorpresa y curiosidad en sus ojos. Valeria, comenzó con una voz que apenas era un susurro, quiero entender, era como si el viento hubiera cambiado, y en un instante podría sentirse la posibilidad de una conversación genuina. Pero antes de que don Alejandro pudiera proseguir, la atención de Valeria fue absorbida por un grupo de artistas que estaban a punto de revelar una obra colaborativa. La fuerza de la atmósfera lo tomó por sorpresa y sintió en su pecho un nuevo nudo de incertidumbre. ¿Seré capaz de hacer lo que se necesita para conectar de verdad?, se preguntó en ese instante. Mientras el silencio se espesaba y la magia de la noche se mezclaba con un aire de promesa, la inquietante pregunta flotaba en su mente, ¿viviré para siempre con el miedo a no ser suficiente? La noche prometía más de lo que podía imaginar, y al mismo tiempo, su resolución se enfrentaba a cada inseguridad que hacía mucho había decidido cargar como una mochila pesada. Lo que pasaría a continuación determinaría si ambos podrían finalmente descifrar el lenguaje oculto que había permanecido en la penumbra de sus corazones. Mientras se giraba para aproximarse a Valeria de nuevo, algo dentro de él susurró, el momento se acerca. La espera se hizo interminable. Don Alejandro, asediado por la multitud vibrante y llena de color, observó cómo Valeria se encontraba atrapada entre el arte y los aplausos. Cada movimiento de su hija parecía un cuadro pintado con las emociones más crudas, un reflejo de las sombras y luces que existían no solo en el lienzo, sino en sus propias almas.
La necesidad de entender, de conectar con esa esencia que emanaba de Valeria, creció a pasos agigantados en su interior. La obra que se iba a revelar era un mural colaborativo, un proyecto en el que varios artistas habían dejado su huella, un símbolo de la fusión de sus visiones individuales. La idea misma de colaboración resonó profundamente dentro de don Alejandro. Siempre había valorado el individualismo, la capacidad de sobresalir sobre los demás, pero algo en lo que estaba presenciando le hizo cuestionar esa creencia. ¿Qué pasaba cuando se unían las fuerzas, cuando el talento individual se sometía al colectivo? Sintió como una oleada de ansiedad lo invadía. ¿Podría ser tan fácil como eso? ¿Aceptar hacerse parte de algo más grande, de un lenguaje donde el ego no tenía cabida? La realidad que enfrentaba era dura, siempre había sido un solitario, forjado por su propia historia de logros. Pero ahora comprendía que el poder de ese lenguaje, la vulnerabilidad del arte, requería el coraje de dejar de lado ese yo triunfante y abrirse a una nueva posibilidad. Valeria, yo pensó mientras se acercaba de nuevo a ella. Pero antes de poder articular sus palabras, el sonido de la obra que se revelaba rompió su cadena de pensamientos, un murmullo se extendió entre los presentes. La obra en sí era un explosivo estallido de colores y formas, una representación de la batalla y la armonía en la búsqueda de la identidad. Allí, en medio del caos visual, don Alejandro pudo ver cómo el arte se convertía en el verdadero lenguaje de su hija, su voz, la que nunca había sabido cómo escuchar. Un torrente de preguntas lo inundó. ¿Cómo había podido perderme esto? ¿Cuántas veces se había escondido Valeria detrás de sonrisas mientras yo seguía atormentado por mis propias expectativas? Mientras los aplausos resonaban, Valeria se giró hacia él con una mirada que abarcaba la furia de un océano. Era su momento de brillar, de ser vista no solo como la hija de don Alejandro, sino como una creadora en su verdad más pura. En ese instante, él comprendió que su conexión con ella no dependía de sus palabras, sino de su voluntad de abrirse a sus modos de expresión. Sin embargo, ese momento de epifanía fue repentinamente interrumpido por un grupo de críticos de arte que comenzaban a murmurar entre ellos, algunos elogiando la obra, otros criticándola con comentarios burlones que flotaban en el aire denso de la gala. Fue como un eco de sus propias inseguridades, un recordatorio de que no todos estaban dispuestos a abrazar la autenticidad y el arte en su forma más visceral. Debo hablarle, se dijo don Alejandro mientras la mirada de su hija brillaba con orgullo, pero se tornaba más confusa ante el juicio del mundo. Su pulso aumentó. Sabía que dejar pasar la oportunidad sería ceder al miedo una vez más, el dilema era evidente. ¿Se uniría él a la danza de la crítica, como la había llevado durante años, o se elevaría al nivel de Valeria, compartiendo su búsqueda de autenticidad? Mientras se acercaba, sus pasos resonaban con una determinación renovada. Algo dentro de él reconocía el peso de sus propias expectativas, los cambios profundos que necesitaba realizar para no hacer de su hija otra víctima de su legado. En ese camino entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser, sentía una mezcla de terror y adrenalina, un impulso irresistible de abrir la puerta a lo que fuera a surgir de esa conversación. La mirada de Valeria encontró la suya en medio de la multitud. En ese breve contacto visual, ambos reconocieron la fragilidad de sus corazones, pero también la resistencia que habían descubierto el uno en el otro. Valeria, comenzó, su voz temblando. Ligeramente, pero con una confianza renovada, hablemos sobre lo que sientes, sobre tu arte. Estoy listo para aprender. Sabía que este podría ser el inicio de algo extraordinario. Mientras la multitud continuaba a su alrededor, un nuevo camino se abría ante ellos, lleno tanto de incertidumbre como de esperanza. Y en su interior, una pregunta emergía vívida y poderosa: ¿sería capaz de enfrentar el miedo que tanto tiempo había llevado y formar un lazo auténtico con su hija? Era el momento de la verdad, y don Alejandro sintió que el viaje apenas comenzaba. La energía en el aire era palpable mientras el murmullo de la multitud crecía, casi abrumando a don Alejandro. La mirada de Valeria, reflejando una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, lo impulsaba a desmarcarse de sus propios fantasmas. Era ahora o nunca. Esa conversación no solo definiría su relación, sino que podría transformar su visión del mundo. Valeria se encontró ante su padre, su rostro iluminado por los destellos del éxito mientras al mismo tiempo enfrentaba la sombra del juicio ajeno. «Papá, ¿por qué estás aquí?», preguntó con un atisbo de sorpresa y algo de temor en su voz,
consciente de que cada palabra podría desatar una tormenta de emociones. Porque quiero conocerte, Valeria, no solo al artista, sino a ti, respondió él con una sinceridad que lo sorprendió incluso a sí mismo. Se encontraba en un territorio desconocido, había dejado de lado las armaduras de su ego, y lo que sintió en ese momento era una fragilidad que nunca antes había permitido que le consumiera. Su hija se detuvo, su mirada titilando entre la duda y el anhelo. La gente habla, susurró, el eco de las críticas que había escuchado resonando en sus pensamientos. Don Alejandro sintió una punzada de culpa, entendiendo que cada comentario mordaz había contribuido a esa sombra de inseguridad que ocultaba su brillo. Olvida lo que dicen. Hoy es solo nuestro momento, insistió él, consciente de que esa era su oportunidad no solo de sanar su vínculo, sino de enseñarle que el verdadero arte también podía ser la honestidad cruda. Pero las barreras que había levantado durante años no se desmoronaban con facilidad. Fue entonces que se atrevió a dar un paso más. Quiero aprender a mirar el mundo como lo haces tú. Quiero entender tu arte. Valeria frunció el ceño, asimilando sus palabras. Mi arte es una extensión de mí. No sé si podrías comprenderlo. Aquella afirmación fue un duro golpe para don Alejandro. En su mente, una voz crítica se alzaba, ¿acaso había resignado su papel de padre a alguien que ya no podía acceder a los sentimientos de su hija? Pero en lugar de rendirse, decidió enfrentarlo. ¿Por qué no me muestras cómo lo ves? Quiero ser parte de tu mundo, aunque eso signifique enfrentar mis propias limitaciones. Los ojos de Valeria se destellaron con una chispa de desafío. ¿Y qué hay de tus miedos, papá? ¿Podrás dejar de lado la imagen del prestigio que te persigue? Don Alejandro sintió como sus entrañas se retorcían. Esa pregunta era el reflejo de sus mayores luchas, y no podía evitar quejarse ante el peso de la verdad. La búsqueda constante de validación había forjado su existencia, pero, por primera vez, estaba observando esa búsqueda a través de los ojos de su hija. Siempre he ido tras el éxito. Pero, ¿y si ese éxito nunca me llenó del todo? Concedió. La sinceridad en su voz resonó con un anhelo de autenticidad que había sido enterrado durante mucho tiempo. Un silencio envolvió a ambos, un espacio que parecía contener todo lo que no se había dicho antes. Entonces, quizás deberíamos empezar desde cero, juntos, sugirió Valeria, su voz suave pero decidida. La propuesta le daba a don Alejandro una mezcla de esperanza y terror, lo aclaraba todo y a la vez lo sumía en el caos. ¿Cómo comenzamos?, preguntó, alimentando un impulso nuevo en su interior, uno que lo alejaba de escritorios opulentos y contratos inquebrantables hacia cafés sencillos donde las palabras se mezclaran con la tinta y el arte emergieran sin restricciones. Valeria sonrió, una expresión que llevaba consigo la promesa de una conexión genuina. Déjame mostrarte el café donde suelo encontrarme con mis amigos artistas. Es un lugar sin juicios, donde las voces se encuentran sin temor. Don Alejandro sintió como un nuevo camino se trazaba ante él, uno que empezaba a desdibujar las líneas de su antiguo yo. Sin embargo, en esa nueva experiencia, una pregunta latente persistía en su mente, ¿sería capaz de navegar este nuevo espacio de vulnerabilidad sin caer en sus viejos patrones? Con cada paso que tomara junto a Valeria, las sombras de su historia lo acechaban, pero también lo empujaban a entregarse al desafío. A medida que se alejaban de la gala, un nuevo horizonte de posibilidades brillaba ante ellos. Sin embargo, el eco de su historia aún lo seguía, listo para confrontar la autenticidad en la que se desearían fundir. Esta es la lucha que importa, pensó don Alejandro al escuchar las risas del café a lo lejos, pero también una advertencia retumbante, el camino se llenaría de otros obstáculos, ¿estaba realmente preparado para enfrentarlo? El aroma del café recién molido envolvía a don Alejandro a medida que entraba en el local, un refugio de creatividad que bulliciaba con artistas y soñadores. En cada esquina, las conversaciones se entrelazaban, creando un tapiz sonoro que parecía desafiar la gravedad del mundo exterior. Había una libertad en el aire que lo hacía cuestionar la rigidez de su propia vida. Valeria lo condujo hacia una mesa en un rincón tranquilo, donde la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, dándole un brillo cálido a su rostro. El contraste entre el bullicio del café y el silencio que llevaba dentro de él era agudo. Sentarse allí,
frente a su hija, se sentía como la primera inhalación de un aire fresco, pero también había una sensación de desasosiego, una conciencia dolorosa de que cada conversación anterior había construido un muro entre ellos. ¿Qué te gustaría que te mostrara primero?, preguntó Valeria, su entusiasmo genuino brillaba en sus ojos. Don Alejandro vaciló. No estoy seguro de que pueda entenderlo, admitió con voz temblorosa. Cada palabra parecía un paso en un abismo desconocido. Eso es precisamente la belleza, respondió ella, inclinándose hacia adelante con interés. El arte es un espejo de nuestras luchas. Tómate tu tiempo, papá. No necesitas ser un experto para sentir. Sin embargo, la presión de su propia exigencia se cernía sobre él como un peso cada vez mayor. La primera vez que había sentido esa inminente oleada de escrutinio no había sido en el mundo empresarial, sino en su infancia, cuando cada trazo de su dibujo era evaluado por críticos que nunca habían sentido su emoción. Quiero aprender, ¿pero qué? Valeria lo interrumpió, su mirada exigente revelando que estaba lista para atravesar cualquier evasión. Pero no sé si estoy preparado para enfrentar lo que pueda surgir. He construido tantas barreras para protegerme, reconoció don Alejandro. La vulnerabilidad no era algo que solía llevar a la luz. En sus años de éxito, había interpretado el miedo como una debilidad y lo había ocultado bajo una fachada de seguridad profesional. Valeria le sonrió, comprensiva. ¿No es ese el primer paso? Ser consciente de ellas y aceptarlas. Ven aquí, te lo mostraré. Se levantó y lo guió hacia el área donde varios artistas pintaban, esculpían y creaban sin restricciones. Don Alejandro se sintió estúpido al observar el proceso. Algunos pintores dejaban caer inicialmente el pincel, observando el lienzo en blanco con una mezcla de respeto y desafío. Yo no puedo hacer eso, murmuró. El simple acto de soltar se sentía ajeno. Si lo intentas y fallas, no significa que no puedas. Simplemente significa que estás comenzando, ajuste Valeria, como si hubiera desnudado una de sus propias inseguridades, y así, impulsado por un deseo de no decepcionarla, se acercó a un caballete. La idea de tomar un pincel lo llenó de desasosiego, sin embargo, en el fondo, surgía una inquietud que susurraba que podía ser más que un hombre de negocios. Tomó un pincel, y mientras lo hacía, sintió una liberación. Cada golpe en el lienzo era un intento de traducir sus emociones en colores, cada trazo era una búsqueda de sí mismo, un diálogo interno que había sido ignorado por demasiado tiempo. El arte no solo era una representación externa, sino un vehículo para explorar lo que había mantenido reprimido. Observando su composición, un pensamiento burbujeante emergió. ¿Era esta la forma de reescribir su narrativa, de conectar con Valeria a través de un lenguaje más allá de las palabras? Pero rápidamente esa esperanza encadenada fue seguida de la duda. ¿Qué pasaría si, a pesar de todo, no lograba avanzar? Sin embargo, el sonido de los risas y conversaciones a su alrededor comenzaron a hacer eco en su mente. No estaba solo en esa búsqueda. Otros estaban ahí, cada uno luchando con sus propias barreras, descubriendo su propia voz. La idea de que su regreso a sí mismo podría implicar también un regreso a su relación con Valeria se sentía más clara que nunca, al mirar a su hija, con una sonrisa iluminando su cara. Don Alejandro se sintió más dispuesto a continuar. Pero en el fondo persistía una inquietud: ¿lograría dejar atrás sus viejos patrones y construir un vínculo real, o el miedo continuaría siendo el hilo que lo ataba al pasado? Justo antes de que la luz comenzara a desvanecerse, un nuevo grupo de artistas irrumpió en el lugar. Sus miradas fervorosas se posaron sobre don Alejandro con una curiosidad que le resultaba profundamente inquietante. Con el corazón acelerado, sintió que, apenas comenzaba a comprender su propio viaje, se encontraba ante la posibilidad de una aterciopelada confrontación. ¿Sería capaz de enfrentarlos y descubrir no solo a su hija, sino a sí mismo, en el desafío que se avecinaba? La presión del momento se intensificó cuando la risa de los artistas se transformó en un murmullo expectante. Don Alejandro había estado a punto de dar un paso vital, pero las miradas curiosas lo envolvían. Se sintió como un espectador en su propia vida, ansiando una manera de escapar y, al mismo tiempo, enfrentándose a la oportunidad de ser visto por primera vez en mucho tiempo. Valeria lo observaba con una mezcla de anticipación y apoyo. Sus ojos brillaban al ver el conflicto interno de su padre.
Le lanzó una sonrisa que parecía prometerle que todo iba a estar bien, que no estaba solo en su camino hacia la aceptación y la vulnerabilidad. Sin embargo, la ansiedad de don Alejandro no se disipaba. Cada trazo que había comenzado a formar era también un reflejo de sus propios temores, la posibilidad de ser juzgado por su incapacidad para soltar el lastre, para liberar su verdadero ser. Intentó recordar la sensación de libertad que había experimentado al tomar el pincel, el atisbo de una nueva realidad donde su identidad no estaba anclada únicamente a su éxito profesional. Se rondaban en su mente recuerdos de reuniones de negocios, de contratos firmados, de metas alcanzadas, que en realidad sentía que eran ligaduras que lo mantenían atrapado. Ahora, ese mismo hombre de negocios estaba a punto de abrirse a un mundo que nunca se había atrevido a explorar. Solo empieza, le susurró Valeria, dándole un ligero empujón hacia el lienzo. Nadie está aquí para juzgar, papá. Sal de tu cabeza. Las palabras de su hija resonaron en su mente como un mantra, y así lo hizo. Con una respiración profunda, dejó que su brazo se moviera, sintiendo la suavidad del pincel acariciar el lienzo. Los colores comenzaron a fluir, cada trazo se convertía no solo en una representación visual, sino en un viaje por los laberintos de su ser. En esencia, su supervivencia empresarial había sido construir muros, y el arte se convertía ahora en la llave que podía abrir puertas. A medida que el lienzo tomaba forma, don Alejandro se sintió más en sintonía con sus emociones. Los colores vibrantes que elegían no solo embellecían la superficie, representaban las luchas que había vivido, las voces que había silenciado, los sueños que había enterrado. Se hallaba frente a una nueva realidad que no podía ser controlada ni producida de manera predecible, era una danza de caos y orden a la vez. Las miradas de los artistas se sintieron menos amenazadoras, más bien, alentadoras. Podía discernir la camaradería entre ellos, la forma en que el arte servía de unificación ante la lucha individual. ¿Podría él ser parte de eso? El significado detrás de cada mirada lo empujaba hacia adelante, desdibujando sus antiguas inseguridades. Aún así, al charlar en su mente, una sombra de duda volvió a visitarlo. Había estado tan ocupado construyendo su identidad empresarial que había perdido de vista lo que realmente quería ser. Reflexionaba sobre el futuro, si podía sostener este nuevo lenguaje artístico en su vida, si podía compartirlo con Valeria, podría también sanar las cicatrices profundas que habían afectado su relación. Pero al mismo tiempo, temía que este intento creativo lo llevara a una vulnerabilidad ineludible. Ven, únete a mí, murmuró a Valeria, sintiendo que sus miedos se disipaban, al menos por un instante. Ella se unió a él, tomando otro pincel. Se dieron cuenta de que compartían el mismo espacio no solo físicamente, sino también emocionalmente. La conexión se transformaba en un hilo que los unía, una base sobre la cual podían construir. Sin embargo, mientras los colores se entrelazaban en el lienzo, la realidad externa de sus conflictos regresó con más fuerza. El nuevo grupo de artistas seguía observándolo con atención. Al principio, su interés le pareció una especie de retroceso, pero, en retrospectiva, era una oportunidad de recibir la crítica constructiva que tanto había evitado. ¿Sería posible abrirse lo suficiente como para aceptar feedback genuino? Entonces, dentro de esa atmósfera vibrante, comenzó a cuestionar un nuevo dilema: ¿podría, al aceptar su vulnerabilidad, encontrar un terreno común con los artistas y su propia hija? Junto a Valeria, la pregunta se sintió cada vez más urgente. Había llegado el momento de dar rienda suelta a la creatividad, pero también de enfrentarse a las verdades incómodas que había eludido durante demasiado tiempo. Podría sumergirse completamente y, con eso, transformarse no solo en un artista, sino en un padre reconstruido, en una mejor versión de sí mismo. Con el pincel temblando frente a sus ojos, sintió una creciente determinación. Quizás, al final, no solo era el arte lo que necesitaba descubrir, sino la autenticidad de su propia vida. Se encontró en un abismo de posibilidades y desafíos, listo para saltar. Pero, ¿sería la caída algo que lo empujase hacia el nuevo horizonte que tanto anhelaba, o sería un precipicio del que no podría regresar? El sonido del pincel deslizándose sobre el lienzo resonaba en sus oídos como un eco de promesas no cumplidas. Don Alejandro sintió que cada trazo que daba lo liberaba, pero también lo confrontaba con la verdad difícil de aceptar:
por primera vez, estaba arrojando luz sobre las partes de sí mismo que había mantenido a la sombra, aquellas que había evitado explorar durante años. Valeria se sumergió en su propio universo de colores, ignorando las miradas ajenas y dejando que su creatividad fluyera. Don Alejandro, sin embargo, estaba dividido entre la euforia del momento y la súbita angustia de su propia inseguridad. Sus manos, que solían mover cifras y cerrar tratos, ahora temblaban ante la posibilidad de ser visto y juzgado como nunca antes había experimentado. Cada línea en el lienzo se convertía en un reflejo de una vida llena de máscaras, de logros superficiales que ocultaban su lucha interna. A medida que observaba a su hija aplicar colores con confianza, se vio obligado a cuestionar la realidad que había construido para sí mismo. ¿Había sacrificado su esencia en pro de un éxito material que ahora parecía vacío? La pintura no solo era una forma de expresión para él, era también un retroceso a la vida que había relegado a un rincón oscuro. Con cada color que añadía, su corazón se abría un poco más. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, confesó, rompiendo el silencio que lo había envuelto. Sus palabras fluyeron, cargadas de una vulnerabilidad que no había mostrado en años. Valeria lo miró, su rostro iluminado por la comprensión. Eso es lo hermoso, papá. No tienes que saberlo. Solo tienes que sentirlo. Mientras el lienzo cobraba vida a su alrededor, don Alejandro sintió que cada golpe del pincel resonaba dentro de él, despertando viejos deseos y miedos. La presión del público lo había empujado a un precipicio de autodescubrimiento. Estaban allí, no solo para observarlo pintar, sino para presenciar cómo desnudaba su alma. La idea de ser una figura pública, un millonario innovador, ahora contrastaba con la idea de ser un hombre que aún estaba buscando su verdad. La luz del café filtraba a través de las ventanas, y en ese ambiente cálido, experimentó una epifanía. Tal vez el miedo al juicio no era más que un reflejo de sus propias expectativas. Fue esta revelación la que lo condujo a un nuevo dilema, reconocer que, al conformarse a su viejo yo, no solo había perdido su voz artística, sino también su conexión con Valeria. Los años de distanciamiento emocional comenzaron a desvanecerse detrás de los colores que los unían en ese momento. A medida que el lienzo tomaba forma, comenzó a ver los destellos de una relación renovada. Se dio cuenta de que el arte no solo era un medio de expresión personal, sino también un vehículo para resurfacer la conexión con su hija. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente. La posibilidad de abrirse completamente, de aceptar la crítica, significaba exponerse a un nivel que había desechado durante mucho tiempo. Era un campo de batalla interno. Los ecos de su antiguo yo, lleno de desconfianza, surgían peligrosamente a la superficie. Con un trazo más amplio, se aventuró a hacer una pregunta. Valeria, ¿qué piensas de esto? Posó el pincel y la miró a los ojos, sintiendo la timidez de volver a ser vulnerable. El silencio que siguió fue casi abrumador, cargado de la expectativa de una respuesta que podía cambiar todo. Es hermoso, papá, pero... La palabra pero colgó en el aire. Atrapado entre la esperanza de su aceptación y el temor de un juicio, don Alejandro sintió el peso de su ambivalencia. La línea entre el arte y la vida se estaba volviendo cada vez más difusa, y, en sus intenciones, un nuevo horizonte se presentaba. ¿Sería capaz de escuchar su crítica sin desmoronarse? La atmósfera se volvió tensa, su viaje personal apenas comenzaba y las decisiones inminentes marcarían el camino que debería recorrer. Con el pulso acelerado y la mirada fija en el lienzo, don Alejandro se preparaba para escuchar no solo a su hija, sino también a la voz interior que había suprimido durante tanto tiempo. ¿Podría finalmente dejar que la autonomía creativa guiara su vida, o sucumbiría nuevamente a los temores que lo habían mantenido cautivo? El momento de la verdad estaba al alcance de su mano, pero también el abismo que había evitado mirar. La respuesta de Valeria pesaba en el aire como una nube densa, causando una tormenta de confusión en don Alejandro. Su mirada intensa buscó respuestas en los ojos de su hija, y en un instante que pareció eterno, el mundo exterior se desvaneció. Estaba en un campo de batalla, donde cada golpe de pincel y cada palabra podían definir el destino de su relación. ¿Pero qué?, preguntó, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectación. La timidez invadió su voz, como si al pronunciar esa palabra dejara al descubierto el núcleo mismo de su vulnerabilidad. Valeria tomó un respiro,
y el silencio se transformó en una pausa significativa. Es hermoso, pero siento que no te estás expresando completamente. Faltan partes de ti, respondió ella, con una honestidad que, en lugar de aliviar sus ansiedades, intensificó el conflicto interno que había comenzado a gestarse en él. Esa simple frase resonó como un eco en su mente, haciéndolo revivir sus miedos más profundos. ¿Cómo podía ella ver tan claramente lo que él mismo se negaba a reconocer? Don Alejandro sintió el calor de la vergüenza inundar su rostro. Temía que su arte, una extensión de su alma, fuese percibido no solo como una exploración de su interior, sino como una exposición de sus flaquezas. Se preguntó hasta qué punto era capaz de ser auténtico. La máscara de empresario exitoso que había usado durante tanto tiempo pesaba más que nunca. ¿Cómo puedo mostrar mis verdaderas emociones cuando ni siquiera sé cuáles son?, murmuró, consciente de que ese simple comentario pintaba una imagen de su confusión continua. Practica, respondió Valeria con la firmeza de quien ya ha recorrido un sendero de autodescubrimiento. A veces, es en la imperfección donde encontramos nuestra mayor fuerza. Tienes que permitirte hacer lo que sientes, sin miedo a ser juzgado. La determinación de Valeria resonó como un milagro en medio de su tormenta emocional. Su hija podía ver algo en el que él había perdido de vista, y era necesario que ese poder emergiera. Con renovada motivación, don Alejandro sintió un leve impulso, el cual lo llevó a agitar el pincel en el aire, como si invocara las palabras que no lograba expresar verbalmente. Voy a intentar hacerlo, pronunció con una determinación inesperada. Con cada palabra, desató un torrente de emociones reprimidas. Las ideas de éxito material, las expectativas ajenas, todo comenzó a derrumbarse a su alrededor. Empezó a chequear los colores en su paleta, buscando algo más que la simple estética. Quería que cada trazo representara no solo su habilidad técnica, sino su ser completo. Cada golpe de pincel se convertía en una conversación con su ser interior, permitiendo que sus temores se volvieran viscerales mediante el arte. ¿Por qué había estado tan aterrorizado de mostrarse verdaderamente? A medida que avanzaba en el lienzo, la claridad se hacía más nítida. La vulnerabilidad al final sería su mayor fortaleza. Sin embargo, un rayo de duda aún atravesaba su pensamiento. Esa sensación de inseguridad seguía al acecho, el juicio de los demás era un monstruo que nunca se iría del todo. Había tomado una decisión impetuosa al querer abrirse tanto. Valeria, observando el avance de su padre, se sintió embargada por otra preocupación. Papá, ¿sientes que esto es suficiente? ¿Crees que te has dejado llevar por lo superficial? La palabra superficial lo golpeó con fuerza. La pregunta lo llevaba a un nuevo estado de alerta. A medida que su obra tomaba forma, también lo hacía la pregunta central de su vida. Si continuaba por el sendero del arte, podría también reconstruir su existencia. El pincel se detuvo en seco, mientras el silencio se apoderaba del ambiente. Don Alejandro encaró la verdad necesaria que lo aguardaba. En un giro inesperado, entendió que este nuevo camino podría obligarlo a enfrentar no solo sus propias expectativas, sino también la imagen que el mundo había fabricado de él. La incertidumbre lo invadió. El arte podía liberarlo, pero también sacudirlo hasta los cimientos. Estaba ante un punto de inflexión donde tendría que elegir si seguir adelante o retroceder a la comodidad de su antigua vida. Con los ojos fijos en su lienzo, el corazón palpitante y la mente llena de preguntas inquietantes, supo que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Mientras la luz del atardecer se fundía con el azul del café, don Alejandro se sintió al borde de una revelación abrumadora. Esta búsqueda artística no solo alteraría sus caminos, sino que también definía lo que de verdad significaba ser él mismo. El enorme desafío ahora era claro: ¿sería capaz de abrazar todo lo que ello conllevaba, o se perdería nuevamente en las sombras de la duda y el miedo? Los días posteriores al encuentro fueron una vorágine de emociones para don Alejandro. Cada mañana despertaba con una mezcla de ansiedad y expectativa, como si cada amanecer fuese un lienzo en blanco que lo invitaba a llenar con su nueva identidad. El eco de las palabras de Valeria seguía resonando en su mente. Todo en él clamaba por un cambio, pero el temor a lo desconocido pesaba como una balanza en la que el resultado aún no era claro. Se dio cuenta de que la vida que había llevado, esa fachada de empresario exitoso, ya no le servía.
En el estudio, se rodeó de pinceles y colores, y sintió que, por primera vez en años, estaba donde quería estar. Sin embargo, al observar el lienzo, la incertidumbre volvía como una sombra. ¿Era realmente capaz de enfrentar su identidad a través del arte? Decidido a no rendirse, se comprometió a reservar unas horas cada día para desconectarse del bullicio del mundo empresarial y sumergirse en la creatividad. Comenzó a experimentar con distintas formas, colores y texturas que reflejaban fragmentos de su ser interior. Pero mientras exploraba, se dio cuenta de que el miedo a lo superficial no se disipaba. Cada trazo se sentía como un baluarte contra el juicio ajeno, en vez de una verdadera expresión de su alma. Las noches transcurrían en vela, sumido en pensamientos sobre qué mensaje deseaba transmitir. La búsqueda de la autenticidad era su principal reto, pero este desafío le enseñó una lección latente: el arte no era solo una técnica, sino un lenguaje sin restricciones. Empezó a recordar momentos de su juventud, cuando la pintura lo seducía sin miedo a ser juzgado. Esa libertad se había perdido, así que eso buscaba recuperar. Una tarde, mientras calentaba la pintura en su paleta, sintió una punzada de nostalgia por las obras que había creado en su juventud. Entonces decidió buscar imágenes de esas piezas perdidas. En su búsqueda, redescubrió un viejo cuaderno de esbozos que había guardado con recelo. Las hojas amarillentas atesoraban aspiraciones, sueños y temores que había olvidado. Mirar esos dibujos lo conectó nuevamente con la esencia de lo que significaba crear, un acto de autoconexión. Don Alejandro decidió que era hora de realizar un nuevo proyecto, uno que capturara no solo su habilidad técnica, sino también su lucha interna y el viaje hacia el autodescubrimiento. Se propuso combinar elementos de sus viejas obras con su estilo actual, creando un diálogo entre el pasado y el presente. Cada pincelada se transformó en una meditación profunda, y por primera vez, comenzó a sentir que estaba construyendo algo más grande que él mismo. El resultado de este proceso no fue solo un cambio en su arte, sino una transformación en su percepción personal. Se atrevió a participar en un pequeño certamen local, donde creadores emergentes presentaban sus obras. La idea de mostrar su trabajo lo aterrorizaba, el miedo al juicio se intensificaba. Sin embargo, esta vez había una chispa de valentía en su pecho. Se apuntó al concurso, conscientes de que cada paso hacia adelante era una victoria en su viaje. La noche de la exposición, un grupo de críticos y amigos se reunió en el café que servía como escenario. Quedó en suspenso mientras se acercaba a su obra. Estaba en el umbral del miedo y la esperanza. La reacción del público sería vital, no solo para su carrera artística, sino para su proceso de autoaceptación. En ese instante, don Alejandro se encontró confrontado por lo que había temido: ser visto, ser analizado, ser juzgado. Era más que una simple presentación, era su vida expuesta. Mientras se preparaba para hablar, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Encontrarse en ese momento decisivo lo llenó de una mezcla de terror y emoción. Este era su instante de verdad. A medida que el murmullo crecía y el público comenzaba a acercarse a su obra, la pregunta sobre su capacidad de mostrar vulnerabilidad se convirtió en una lucha tangible. ¿Sería capaz de seguir adelante, de desafiar sus límites, o caería de nuevo bajo el peso de la percepción ajena? Era el momento de desvelar no solo su arte, sino la esencia de quien realmente era. La respuesta estaba más allá del lienzo, en sus palabras y reacciones. Pero estaría preparado para enfrentar lo que vendría. La presión era palpable. Alzando la mirada, el micrófono en mano, sintió que un nuevo capítulo, lleno de posibilidades inciertas, estaba a punto de comenzar. En el instante exacto en que don Alejandro se enfrentó al público, sintió como el nudo en su estómago comenzaba a deshacerse. Era el momento que había estado temiendo, pero también el más liberador. La sala vibraba con murmullo y expectación, el aire cargado de una mezcla de ansiedad, curiosidad y una calidez que provenía de un entendimiento colectivo de que todos, en alguna medida, eran artistas en sus propias vidas. La mirada de Valeria brillaba desde la primera fila, una chispa de orgullo y apoyo que lo inspiró a dar el primer paso en su discurso. Esta obra representa mucho más que colores en un lienzo, comenzó, su voz resonando llena de emoción. Es un reflejo de mi viaje, de mis luchas internas y de la búsqueda de conexión.
He pasado años persiguiendo una imagen de éxito que no solo me ha alejado de mí mismo, sino también de mi hija. En ese momento, don Alejandro se dio cuenta de la enorme transformación que había experimentado. Su corazón ya no latía unilateralmente por el miedo al juicio, sino que palpitaba por el deseo de ser auténtico, de ser visto como realmente era. Mientras se adentraba en el relato de su vida, comprendió que cada pincelada en su obra era una representación tangible de su propia historia, cada trazo simbolizaba un miedo superado, una expectativa derribada. A medida que continuaba hablando, observó cómo los rostros en la multitud se llenaban de comprensión. Las miradas se extraviaban en los colores y formas que había creado, donde la fragilidad se entrelazaba con la fuerza. Sentía que cada palabra, cada gesto, lo acercaba más a su hija, y sin darse cuenta, estaba tejiendo un nuevo vínculo, un puente de confianza y amor. Valeria, emocionada, observaba cómo las palabras de su padre resonaban en las emociones compartidas, retando sus propios miedos. El diálogo que estaban construyendo era más que un intercambio de ideas, era una reconciliación con lo que habían evitado durante tanto tiempo. Era asombroso darse cuenta de cuán profundamente se podían comprender cuando las palabras se dejaban fluir sin restricciones. El clímax de la noche llegó cuando un crítico, que había estado silente durante todo el evento, se levantó para ofrecer sus impresiones sobre su obra y su discurso. Don Alejandro, su viaje no solo es inspirador, es un testimonio de cómo el arte puede ser un medio de redención personal. A muchos de nosotros nos recuerda que la vulnerabilidad es, a menudo, la clave para la autenticidad. Sus palabras resonaron como un eco esperanzador entre los presentes. Don Alejandro sintió una oleada de satisfacción, una realización que nunca había sentido en su vida profesional. La combinación de reconocimiento y aceptación le entregó un regalo incomparable, la confianza en sí mismo. La sensación de ser visto no como el magnate que había trabajado toda su vida, sino como un padre en el proceso de reconectar con su hija, le trajo un sentido de paz. Cuando la gala concluyó y la multitud comenzó a dispersarse, don Alejandro se acercó a Valeria, quien lo aguardaba con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Lo lograste, papá. Debí abrirte, dejar salir esa parte de ti que siempre había estado oculta», dijo, su voz temblando por la emoción. Él sonrió, dándose cuenta de que no solo había logrado conectarse con ella, sino que también había conseguido comprenderse a sí mismo en un nivel más profundo. La transformación de don Alejandro no fue súbita. Fue un viaje que implicó enfrentarse a sus peores temores y soltar las expectativas que durante tanto tiempo lo habían condicionado. Ahora, sentía que su vida profesional y personal podían coexistir en armonía. Se comprometió a seguir creando, a explorar el arte como un camino para la expresión interna y a ser un padre presente, dispuesto a aprender de Valeria en lugar de imponerle sus propias premisas. El aroma del café había cambiado para él, ya no era solo una bebida, sino el símbolo de un nuevo comienzo. Este era el primer día del resto de su vida, un hombre renovado y un padre conectado. Entendió que el verdadero éxito no se mide por los logros materiales, sino por las relaciones que se cultivan, el amor que se comparte y la autenticidad con la que se vive. Mientras salían del café, don Alejandro tomó la mano de Valeria, dejando atrás el pasado y abrazando un futuro lleno de color y posibilidades. Era momento de seguir adelante, de no perderse en la búsqueda de éxito, sino de celebrarlo junto a su hija. Juntos, seguirían explorando sus nuevos mundos creativos, y así, ambos se unieron en un camino transformador, listos para enfrentarse a lo que viniera, sin miedo a ser lo que realmente eran, con la confianza renovada de que habían conquistado el mayor de los lenguajes, el del amor auténtico. Ahora, si sois verdaderos fans de las historias de superación personal, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión que nos ha llevado hasta aquí. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo don Alejandro y Valeria han transformado sus vidas. Su apoyo impulsa la magia de las historias que todos anhelamos.